Les presento a la órbita. La órbita está formada, es una pirámide de base cuadrangular, cuyo vértice está hacia adelante. Es de forma cuadrangular, como les dije, y la pared superior está compuesta por el hueso frontal, perdón, el hueso frontal, y el ala menor del efenoide. El ala menor del efenoide es este lugar. Fíjense en que el ala menor del efenoides deja un agujero por donde van a pasar algunas estructuras para el globo ocular que vamos a ver más adelante. La pared externa o pared lateral está formado por el hueso malar o cigomático, que es este. A ver si puedo marcar. Y el ala mayor del efenoides, que es esta. Esta que está acá en gris. Esa ala mayor y el ala menor del efenoides deja una hendidura que se llama hendidura efenoidal o efenomaxilar. Esto tiene alguna importancia que vamos a ver más adelante. Por ahí también pasan diversas arterias, venas y nervios para inervar e irrigar el globo ocular. La pared inferior está formado por el maxilar superior, la cara del cigomático, la cara horizontal del cigomático, que es el mismo hueso que forma la pared externa, y la cara superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es este pequeñito que se ve aquí atrás. Esa. Por otra parte, esta cara inferior de la órbita es particular porque es la más susceptible a fracturas, porque es muy delgada y muy frágil. Frente a golpes o traumatismos, es la que más propensa a romperse. La pared interna es la pared o pared medial, está formado por el unguis o lagrimal, por el etmoides, la pared ascendente del maxilar superior. Lo importante, otra cosa que quería decir en este slide y que me interesa que lo tengamos presente, es esta fosa que está sobre el frontal en la pared superior. Esta fosa se llama fosa troclear. Es ahí donde va a estar el tendón troclear, que es el que se va por donde va a pasar el músculo oblicuo superior, va a pasar en esa tróclea en forma como una polea para volver a insertarse sobre el globo ocular. Importante es saber que al fondo de la órbita se encuentra un anillo tendinoso, que es el anillo de Zinn o tendón de Zinn. Fíjense en ustedes que este tendón rodea el agujero óptico y deja dividido en tres a la hendidura efenoidal. Una parte superior, una parte central y una parte inferior. Ahí está. Las estructuras que pasan por esos agujeros son varias, como están viendo acá. Por el agujero óptico está pasando el nervio óptico y la arteria oftálmica, el nervio óptico es el nervio principal del ojo, es uno de los 12 pares craneales, más precisamente el segundo par craneal. Por arriba, por fuera del anillo de Zinn y por arriba en la hendidura efenoidal, pasa el nervio lagrimal, el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio patético. El nervio patético
es también el cuarto par, que es uno de los 12 pares craneales. Por otra parte, toma su retorno venoso la vena oftálmica superior. Todas estas estructuras están pasando por encima de la hendidura esfenoidal, por fuera del anillo de zinc. Por dentro del anillo de zinc y por dentro de la hendidura esfenoidal tenemos la rama superior del motor ocular común, es el tercer par craneal, el nervio nasociliar, la rama inferior del mismo motor ocular común y el nervio motor ocular externo, sexto par craneal. Fíjense en ustedes la importancia del ojo, que de los 12 pares craneales, 4, más bien 5, se ocupan de lo que es el globo y la visión. Lo único que pasa por debajo del anillo de zinc y por fuera de él es la vena oftálmica inferior. Como les dije, las órbitas son dos pirámides de base cuadrangular, 4 centímetros en sentido horizontal, 3 centímetros y medio en sentido vertical y 4 centímetros de profundidad. Entre órbita y órbita hay un espacio de 2 centímetros y medio. Nótense que las caras mediales, son paralelas entre sí, como acá se ve en este gráfico, son paralelas entre sí. Mientras que las paredes externas de las órbitas forman con estas un ángulo de 45 grados. Es decir, que las dos paredes externas de ambas órbitas forman entre ellas un ángulo de 90 grados. Por delante, o sea, las bases de estas dos pirámides forman entre sí un ángulo de 145 grados. Si ustedes ven aquí en este gráfico, en esta imagen, fíjense en que el eje óptico acá marcado en rojo, es el eje ocular, no coincide con el eje orbitario, sino que mantiene con este un ángulo de 23 grados, 22 grados y medio, como dice la diapositiva. Eso es mientras estamos despiertos, en posición primaria de mirada, y que no haya ninguna anomalía o ningún problema, traumatismo o algún problema de desviaciones. En condiciones normales, los ejes de las órbitas y el eje óptico forman entre sí un ángulo de 23 grados. Me está entrando audio, no sé por dónde, Andrea, fíjate. Por el formato de la órbita y la posición que tiene dentro de la cabeza la órbita, el campo visual permitido en elevación desde la posición posición primaria de mirada hacia arriba, es posible ver hasta 50 grados, mientras que hacia abajo podemos ver hasta 70 grados. Está entrando un audio, Andrea. Perdón. Esto sucede por la prominencia que tiene el frontal, que no permite ver más allá de los 50 grados. En sentido horizontal, hacia temporal, hay un ángulo posible de 100 grados, mientras que hacia nasal, porque la misma nariz hace de oclusor, digamos, es posible un campo visual de 60 grados. La importancia del tendón de zinc, ustedes saben que son 7 los músculos extraoculares si contamos al elevador del párpado. Todos se insertan o tienen su origen en el tendón de zinc, ese que vimos al principio en la diapositiva anterior. Todos tienen su origen en el tendón de zinc,
a excepción del oblicuo inferior, que es este que está acá abajo. Voy a describir uno por uno de estos músculos para que se vaya entendiendo. Este que está marcado con el número 9 y 10 es el elevador del párpado, no interviene en los movimientos del globo ocular, pero bueno, lo quería poner porque era importante conocer que su origen está en el anillo de Sim. Este que está marcado con el número 6 y 7 es el oblicuo inferior, el oblicuo superior, perdón, que nace en el tendón de Sim, en el anillo de Sim, va al tendón troclear, a ese que le mostré en el frontal, para volver sobre sí mismo e insertarse por detrás del ecuador del ojo. Se llama ecuador del ojo a una línea imaginaria que divide el ojo en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Todos los dos oblicuos, este es el oblicuo superior, le marqué el 6 y el 7, el 8 es el oblicuo inferior, es el único de los músculos extraoculares que no tiene su origen en el tendón de Sim, sino en la cara interna de la órbita. Luego tenemos 4 rectos. El recto superior, acá marcado con el número 2. El recto medio, que está marcado con el número 4, o sea, acá hay un corte del recto externo, que es el 5, para poder visualizar el 4, que está más próximo a la cara interna, y el recto inferior. Para resumir, creo que hice un poco de lío, tengo 4 rectos, superior, inferior, interno, externo. Los 4 tienen origen en el anillo de Sim, y los 4 se insertan por delante del ecuador. Mientras que los dos oblicuos, el oblicuo superior, que sí nace en el anillo de Sim, y vuelve sobre sí para insertarse por detrás del ecuador, y el oblicuo inferior. Por delante, o sea, si uno ve un ojo, en este caso estamos mostrando un ojo derecho, imaginen la nariz en este espacio, voy a dibujarlo por acá para que se entienda. Quien se inserta más próximo al limbo esclerocorneal es el recto medio, a una distancia de 5,5 milímetros. El recto inferior lo hace a 6,5, el recto externo lo hace a 6,9 y por último el recto superior lo hace a 7,7. Fíjense ustedes que forma como si fuera una espiral, o sea que va desde el oblicuo, desde el recto medio al recto superior, dejando lo que se conoce como espiral de Tilliot. Espiral de Tilliot es porque justamente el oblicuo el recto medio está más próximo al limbo y el recto superior está más alejado del limbo. Fíjense también que el músculo más grueso en el momento de la inserción es el recto superior. Tiene 10,6 milímetros de espesor en la inserción. 10,3 le sigue el recto medio, 9,8 el recto inferior y 9,2 el recto externo o recto lateral. Esta es una filmina que quise poner porque me parece bastante interesante. Y aparte para entender un poco la fisiología del movimiento, para entender por qué la potencia de cada músculo y por qué la posibilidad de rotar de cada músculo. Fíjense, acá tenemos un esquema del recto superior. Vean ustedes que hay una inserción anatómica donde efectivamente se inserta el músculo, pero hay una inserción funcional que es donde el músculo hace contacto con el globo ocular. Desde ese punto, P en este caso, que es el punto de la inserción fisiológica o la inserción funcional,
a la inserción anatómica es lo que se conoce como arco de contacto. Cuanto más arco de contacto tenga el músculo, mayor posibilidad de movimiento va a tener. El centro de rotación no coincide exactamente con el centro geométrico del ojo. Ustedes todos sabemos que el largo axial del ojo es del 23,5, 24. El centro de rotación, el eje por donde se va a rotar el ojo, está ubicado desde la cara posterior de la córnea a 13,5 milímetros y a 10 milímetros de fobia o de la retina. Ese es el punto de rotación. Sobre ese punto se van a efectuar todos los movimientos verticales, horizontales y torsionales. Sobre ese punto se han trazado 3 ejes. Un eje X, que es este que voy a marcar en amarillo acá, es un eje horizontal. Perdón. Un eje Y o Y, que es el vertical, y un tercer eje antero-posterior. Sobre todos esos 3 ejes van a pasar todos por el centro de rotación. Estos planos son planos imaginarios, son planos que se llaman planos de Listing, que es la persona que trabajó sobre movimientos. Eso fue alrededor del fines del siglo XIX. Fíjense que sobre el eje horizontal, los movimientos posibles, imaginemos como que si tuviéramos el ojo tensado por una cuerda o por un hilo, digamos, los movimientos posibles son en sentido vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Si trabajo sobre la línea vertical, sobre este eje, los movimientos pueden ser horizontales, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda. Mientras que si lo hago sobre la línea sagital, la línea que va en el plano antero-posterior del ojo, son los movimientos que se conocen como movimientos torsionales. Como les había dicho antes, este es un esquema un poquito quizás más comprensible. Me gustó poner esta diapositiva porque se entendía un poco mejor lo que quise explicar antes. Dijimos, vamos a repasar, que la pared interna son paralelas entre sí. La pared externa forma con esta un ángulo de 45 grados. El globo ocular y su eje visual, el eje visual pasa por el centro de rotación del ojo hasta la retina, forma con el eje orbitario un ángulo de 23 grados. ¿Esto cuándo sucede? Sucede mientras estamos despiertos, en condiciones normales, en posición primaria de mirada, erguidos, con la cabeza erguida y en posición normal. Mientras hay otras posiciones, o sea, esto lo está dado por un estímulo de convergencia, es necesario hacer un estímulo de convergencia para que este eje visual no coincida con el eje orbitario. Eso sucede cuando se conoce como posición anatómica de descanso, es en la muerte, digamos, cuando no hay tono muscular, cuando en un muerto, el ojo va a rotar tratando de alinearse con ese eje orbitario, es decir, que si le abrimos los párpados a una persona fallecida, vamos a ver que el ojo está hacia afuera y hacia arriba. Distinto el caso de la posición fisiológica de descanso. Eso es cuando dormimos, donde solo el estímulo del ojo está dado por el tono muscular propio de los músculos extraoculares. O sea, si a un bebé dormido o a una persona dormida le levantamos el párpado, vamos a notar que el ojo ha rotado
sobre su eje y sobre su centro de rotación, tratando de alinearse al eje orbitario. Por supuesto que mucho menos que en la posición anatómica de descanso. Esto se conoce como posición fisiológica de descanso cuando dormimos. Esto es un esquema más de lo mismo, no hay mucho para decir. Dijimos que el ojo tiene 6 músculos que actúan en los movimientos oculares. 2 rectos, superior e inferior, acá está uno y el otro. 2 oblicuos, el oblicuo superior, que pasa por la tróclea y vuelve sobre sí mismo para ir a su inserción, que es el anillo de zinc, y el oblicuo inferior u oblicuo menor, que está aquí abajo, se lo estoy pintando por amarillo, que pasa sobre el recto inferior que está acá abajo. Entonces, no quiero confundir mucho, pero espero que se me entienda. Tenemos superior, inferior, el recto externo, el recto interno no se alcanza a ver porque está tapado por el externo, y los 2 oblicuos. Como les dije antes, los 4 rectos se insertan por delante del ecuador, mientras que los 2 oblicuos lo hacen por detrás. De esta acción sinérgica de estos 6 músculos, hacen que el ojo ocupe el lugar dentro de la órbita, ya que los 2 oblicuos son propulsores, quiere decir que intentan llevar el ojo hacia afuera, mientras que los 4 rectos son retractores. O sea, de la perfecta armonía de estos 6 músculos es que el ojo se encuentra en el lugar que ocupa. Si hubiera alguna acción exacerbada de alguno de los músculos, esto no sería posible. Perdón. Cada uno de los músculos ejerce una acción primaria y colabora en acciones secundarias. Voy a tratar de explicárselo, cualquier cosa en el momento de las preguntas lo ampliamos este tema. El recto medio, su movimiento, o sea, su acción principal es la aducción. ¿Qué es la aducción? Es llevar el ojo hacia la nariz. El recto lateral, su función principal es la abducción. Se escribe abducción, pero normalmente se lo pronuncia como abducción para que quede más claro, para que no haya confusión entre las palabras. El recto superior, su acción primaria es la elevación, pero colabora en la aducción y en la inciclotorsión o la torsión interna. Mientras que el recto inferior, su acción primaria, su acción principal es la depresión o mirar hacia abajo, colabora en la aducción también y en la torsión externa o exciclotorsión. Por otra parte, el oblicuo superior, su acción principal es la inciclotorsión o la torsión interna, pero colabora como acción secundaria en la depresión y en la abducción. El oblicuo inferior también lo hace en la abducción como acción secundaria y en la elevación como acción secundaria y en la exciclotorsión como acción primaria. Un poco confuso, pero bueno, esto es así. La posición primaria de mirada, en la posición primaria de mirada o la posición de derecho al frente, actúan los 6 músculos principales en su acción primaria. La cabeza, como les dije, tiene que estar vertical, inmóvil, erguido, de pie en lo posible, la fijación binocular y los ejes visuales quedarían de este modo en paralelo entre sí, viendo hacia el horizonte. Se conoce
ese estado binocular como posición primaria de mirada o posición de derecho al frente. Las posiciones secundarias son las posiciones verticales y horizontales puras, es decir, llevar ambos ojos hacia la derecha es la destroversión, llevar hacia la izquierda es la levoversión, la elevación y la depresión. Fíjense que en la elevación, por ejemplo, actúa como en su acción primaria el recto superior, pero colaborado por el oblicuo inferior. Lo mismo en el otro ojo, el recto superior y oblicuo inferior. Estos dos músculos de los 6 permiten la elevación de la mirada la elevación de la mirada. En la depresión o mirar hacia abajo actúa el recto inferior y el oblicuo superior de ese mismo ojo. Recto inferior y oblicuo inferior. Ahora, ¿qué pasa? En los movimientos horizontales, por ejemplo, en la destroversión, actúa el recto lateral del ojo derecho y el recto medio del ojo izquierdo. Por el contrario, en la levoversión, en la mirada hacia la izquierda, actúa el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medio del ojo derecho. Las posiciones terciarias son aquellas en donde no son ni horizontales ni verticales, ni es la posición primaria de mirada. Son posiciones que tienen combinación de ambas. Está la destroelevación, o sea que es hacia la derecha y arriba, la destrodepresión hacia la derecha y abajo, la levoelevación que es a la izquierda y arriba, y la levodepresión que sería a la izquierda y abajo. En estos casos, en este caso, el oblicuo inferior ejerce su acción primaria y el recto superior está colaborando. Cuando no es la clase de hoy, pero cuando uno lleva el ojo a las posiciones diagnósticas, ¿qué quiere decir? Uno le ocluye uno de los ojos al paciente y lo hace llevar los ojos a distintas posiciones de mirada, puede evaluar de esa manera parálisis o parecias, siempre y cuando el examen sea monocular. Ahí se van a conocer el estado de los músculos después de ese acto, digamos, ese ejercicio que lo hace el profesional para evaluar de alguna manera si existe o no alguna parálisis o parecia de alguno de estos músculos. Estos temas se van a explicar el próximo miércoles seguramente en la charla de Andrea, que va a hablar de binocularidad. Hay los movimientos oculares, todos los movimientos oculares se rigen por dos leyes. Una ley, que es la ley monocular de Sherrington, que dice que para que un determinado movimiento se realice, la cantidad de contracción que ejerce un músculo es igual a la relajación que produce su antagonista. Es decir, si yo, suponiendo que este fuera el recto externo del ojo izquierdo, si yo quiero llevar mi ojo hacia la izquierda en abducción, necesito una cantidad de estímulos para el recto externo
y una cantidad de relajación exactamente proporcional para el recto medio del mismo ojo. Esta ley se conoce como ley de inervación recíproca o ley monocular o ley de Sherrington. En tanto, la ley de Hering, que es la segunda ley de los movimientos oculares, como ayuda a memoria, yo siempre pienso que Hering es de una marca de ropas de tenis y el tenis se juega de a dos, entonces pienso de esa manera que la de Hering habla de la inervación binocular. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de impulso nervioso que llega a un músculo debe ser igual al de su yunta. Acá hablamos de binocularidad. La cantidad de estímulo que le doy al recto externo de un ojo es igual a la que le doy al recto medio del ojo contralateral. Los ejes que vimos en el plano de Listing, el X, X, Y, se denominan ejes de Fick. Todos los movimientos monoculares se realizan dentro de esos tres ejes, o sea, el eje horizontal, el eje vertical y el eje antero-posterior. Mientras que los movimientos binoculares son movimientos simultáneos, conjugados y en una misma dirección. Es decir, llevo los dos ojos hacia un punto de atención simultáneamente y conjugadamente en la misma dirección. O sea, ambos ojos se mueven en igual dirección. Los movimientos monoculares son los movimientos que estuvimos viendo antes, que se conocen como ducciones, y su nombre son aducción cuando lo llevo hacia la nariz, abducción cuando lo llevo hacia temporal o hacia la oreja, para decirlo de modo más vulgar, subproducción, infraducción, levo supra, destro supra, infra, levo infra o infralevo y infradestro. Como les dije, son movimientos monoculares que se hacen alrededor de los ejes de Fick dentro de las coordenadas X, Y y Z, que es la anteroposterior. Luego hay movimientos monoculares que son la inciclotorsión y la exciclotorsión, que son movimientos rotacionales sobre su eje, más difíciles de ver, y que se hacen alrededor del eje Z, del eje antero-posterior. Los movimientos binoculares se denominan versiones. Esta puede ser, como dijimos antes, las posiciones secundarias, destroversión. Cuando yo hablo de destroversión, yo imagino que son los dos ojos hacia la derecha, en la misma dirección y en el mismo sentido. Por eso digo acá, que las versiones son movimientos conjugados de ambos ojos en el mismo sentido y en la misma dirección. Es importante esto de mismo sentido y misma dirección, ya vamos a ver un poquito más adelante por qué. Las posiciones secundarias puras son derecha, izquierda, arriba y abajo, destro, levo, elevación y depresión. Las posiciones terciarias son posiciones combinadas, destro, elevación, destro, depresión, levo, elevación o levo, depresión. Y después, por último, y más difíciles de ver, y alrededor del eje Z, insisto sobre esto, la destrociclo o la levociclo versión. Cuando digo versión, lo distingo de ducción. Ducción hablo de movimiento monocular. Versión hablo de movimiento binocular, misma dirección, mismo sentido. Tomo un poquito de agua. Bueno, acá es un ejemplo de lo que estuve hablando antes, son las versiones, ambos ojos como si fuera la flecha lila, sería una
levoversión. Si fuera la flecha naranja, ambos ojos, una destroversión. La blanca, ambos ojos, elevación. La celeste, ambos ojos, la depresión. Esos son los movimientos binoculares, que son las versiones. Evaluar las versiones también es un método diagnóstico que se hace habitualmente en la práctica. En la práctica motora, digamos, evaluar esto nos permite reconocer hiper o hipofunciones. Recuerden que las ducciones nos permiten reconocer parálisis o paresias. Cuando hablo de ducciones, cuando hablo de versiones, nos permite conocer o reconocer hiper o hipofunciones. Pero eso es tema para un poquito más adelante, cuando hable Andrea de binocularidad. El alineamiento ocular, dijimos que los ojos están paralelos cuando miramos hacia el infinito, en posición primaria de mirada. En ese momento los ojos están en paralelo, digamos, dan ambos ejes visuales mirando hacia el infinito. Pero a medida que el objeto, o sea, el objeto de atención que está a la distancia se vaya acercando, es necesario un movimiento simultáneo, pero aquí en distintos sentidos. Esto lo distingue de las versiones y son los movimientos que se conocen como vergencia. Tienen la misma dirección, o sea, miran el mismo objeto, pero ambos ojos tienen que hacer un movimiento en sentido opuesto. Estos movimientos pueden ser la convergencia, que es la aducción simultánea, que puede ser voluntaria o refleja. Yo puedo voluntariamente ejercer alguna convergencia o refleja porque algún objeto se intercede entre mi espacio visual, entre mi mirada al infinito y yo. Si hay algo, un objeto más cercano, hay una convergencia que se denomina, un estímulo de convergencia que se denomina reflejo. La divergencia, por el contrario, de la convergencia es girar ambos ojos en abducción. Acá se ve convergencia, ambos ojos, distintos sentidos, pero en la misma dirección, digamos. Y acá lo que podemos ver, cuáles son los estímulos que tienen que ver con la convergencia. O sea, ¿qué hace que nosotros necesitemos converger? Hay una primera convergencia, hay una primera convergencia, si bien digo, un primer estímulo que tiene que ver con la tonicidad propia de los músculos. Son esos 23 grados que vimos al principio. O sea, si no hubiera ningún tipo de estímulo, el eje visual se alinearía con el eje de la órbita, de manera que tendríamos el ojo en abducción, el ojo hacia afuera. No sucede eso porque hay un estímulo tónico que se produce siempre y cuando estemos despiertos. Si no estamos despiertos, está la posición, como dijimos antes, la posición fisiológica de descanso, y si estamos muertos, es la posición anatómica de descanso, o sea que el ojo te va hacia afuera y hacia arriba. Hay un segundo estímulo que tiene que ver con la cercanía del objeto, con que el objeto se interceda en nuestro campo visual de manera tal que es necesario una convergencia por un objeto cercano. ¿Para qué? Solo para verlo simple. No estoy hablando de verlo bien, estoy hablando de verlo simple. Para verlo simple, ambos ojos tienen que converger para que ese objeto sea percibido como uno solo y no como dos. Si esto no sucede por alguna situación, alguna patología o alguna situación o algún problema fisiológico,
el paciente acusaría una diplopia en el mejor de los casos, o podría hasta tener la necesidad de suprimir uno de ambos ojos para no estar viendo doble todo el tiempo. El tercer estímulo está relacionado con lo funcional, que es muy parecido al anterior, o sea, son imágenes que se proyectan en cada una de nuestras retinas. Si no llevamos los ojos hacia el objeto de atención simultáneamente, esto va a ocasionar de que la imagen se forme en puntos distintos de la retina y sea interpretada como doble. Esa visión doble se conoce como diplopia. Hay un tercer estímulo muy importante que tiene que ver con lo que se conoce como la triada acomodativa o la triada de convergencia, que tiene que ver con la acomodación. Dijimos que estos dos estímulos primeros, el proximal y el funcional, es para ver simple. Después está el acomodativo, que es para ver bien. O sea, necesito un estímulo de acomodación, pero la acomodación no es... a ver, cuando uno acomoda no puede sino que converger. O sea, el estímulo acomodativo va de la mano de la convergencia y va de la mano de la miosis. ¿Qué quiere decir? Eso formaría la triada acomodativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a pasar en limpio para que se entienda un poco mejor. Cuando queremos ver un objeto, para verlo simple, debemos converger. Para verlo claro, debemos acomodar. La acomodación y la convergencia son estímulos que son cinéticos, que son reflejos que no es voluntario. O sea, yo para ver algo simple que esté ubicado a 40, 50, 30, 1 metro de distancia de mí, voy a necesitar ejercer un determinado estímulo de convergencia, un determinado estímulo de acomodación que está relacionado con el anterior, y voy a tener que ejercer una miosis, o sea, contraer la pupila lo suficiente para poderlo ver bien y para poder verlo simple. Esto también es bastante importante. El tercer par craneal, dijimos que hay 12 pares craneales. El segundo par es el nervio óptico. El tercer par es el motor ocular común. Fíjense en la importancia de este nervio, que inerva, es un nervio motor, como su palabra lo dice, o sea que hace los movimientos del oblicuo menor, del recto interno, del recto superior y del recto inferior. El cuarto par, el patético, solo se ocupa de inervar el oblicuo mayor. Y el sexto par, el motor ocular externo, se ocupa de la inervación del recto externo o recto lateral. El tercer par, una parálisis del tercer par, por decir algo, afectaría a todos estos músculos y serían imposibles algunos movimientos. Imaginemos una parálisis total del tercer par, no sería factible ejercer ninguno de todos estos movimientos que tienen como funciones estos rectos y el oblicuo inferior. Una parálisis del cuarto actuaría sobre el oblicuo mayor o superior, y una del sexto solo afectaría al recto externo. Además de otras complicaciones, no es tan simple así como lo estoy contando. Esta es la última diapositiva, para alegría de muchos. Solo quiero dejar esto porque no me quiero meter en temas que van a venir en las próximas clases. Quiero dejar la definición de ortotropia. Ortotropia es que ambos ojos estén alineados y sean percibidas por ambas fobias o por el centro de su retina, como dice ahí la imagen.
La heterotropia es cuando algo pasa y uno de los ojos pierde paralelismo. Cuando uso la definición tropia, distingo, ortropia, este vocablo, tiene que ver con movimiento, o sea, sí, con desviaciones manifiestas, o sea, cuando las puedo ver, cuando son visibles, algunas más visibles, otras menos visibles, pero son desviaciones manifiestas. De caso contrario, cuando son desviaciones latentes, ya va a entrar más en profundidad seguramente Andrea en la próxima clase, se denominan como forias. Son desviaciones latentes que se manifiestan al romper la fusión, al romper al ocluir uno de los ojos. Bueno, esto por ahora, esto lo voy a dejar, este cuadrito lo va a explicar mejor Andrea en la próxima clase. Esto fue todo por esta primera clase. Disculpen ustedes un poco de nerviosismo que he tenido porque tengo pánico escénico, pero los quiero invitar a todos a que copien esta dirección, entren en sus navegadores o sus teléfonos, que se llama apoargentina.ddns.net. Allí van a poder llenar un formulario, contestar 5 preguntas fáciles sobre lo que estuvimos hablando, y a vuelta de correo van a recibir un certificado de asistencia a esta primera clase. Por mi parte dejo también el mail. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, estoy a entera disposición. Quiero agradecer a todos los miembros de APO, a todos los compañeros de tantos años, por permitirme esta aventura de ser el debutante en este tipo de charlas, y ojalá haya sido de su utilidad y estoy a disposición para las preguntas que ojalá pueda contestar. No sé, Andrea. Hola Edu, excelente la explicación. ¿Nos vas a tomar examen?